Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lu y hoy os traigo un nuevo caso. Espero que les resulte informativo y que se queden hasta el final viendo todos los puntos y características del nuevo caso de hoy. Sin más dilación, vamos allá. Esto es Sumario Criminal. Irene Garza nació en la ciudad de McAllen, Texas, Estados Unidos, el 15 de noviembre de 1934. Sus padres, Nicolás y Josefina, eran dueños de una tintorería en la ciudad de McAllen, en el condado de Hidalgo, en la región fronteriza del sur de Texas que se conoce como el Valle del Río Grande. Vivían en la parte sur de McAllen, pero cuando Irene era adolescente pudieron mudarse a una zona próspera en la parte norte. Irene se graduó en la McAllen High School. Cabe destacar que durante sus tiempos de estudio ahí fue la primera latina en convertirse en mayorette del equipo del instituto. Las mayorettes suelen ser chicas adolescentes que forman parte de un grupo que desfila por las calles seguido de una orquesta como parte de algunas celebraciones de fiestas locales. Por lo general su atuendo consiste en un sombrero, una chaqueta tipo militar, una minifalda y botas altas. También llevan consigo un bastón que gira durante los desfiles usando una técnica deportiva llamada twirling. Irene también fue Miss All South Texas Sweetheart del año 1958 y fue reina del baile en el Pan America College. Para cuando fue asesinada, era profesora de segundo grado, dando clases a estudiantes con pocos recursos en la escuela primaria Taiping Elementary, ubicada en el lado sur de McAllen. Irene llegó a escribir una carta a una amiga poco antes de desaparecer. En esta se describía como extremadamente tímida y también que se sentía satisfecha con su trabajo. Hacía poco tiempo se había convertido en la secretaria de la Asociación de Padres y Maestros y le dijo a su amiga que se estaba sintiendo más segura de sí misma. Ella era una católica devota, tanto que pertenecía a la Legión de María, una asociación internacional de miembros de la Iglesia Católica que sirven de forma voluntaria. Dicha asociación fue fundada en Dublín como un movimiento católico mariano por el laico y funcionario Frank Duff. En su carta, Irene escribió que encontraba consuelo en asistir a misa y hacer la comunión todos los días. Irene vivió toda su vida con sus padres y no era el tipo de persona que se marchará de pronto sin que se supiera nada de su paradero. El sábado 16 de abril de 1960 les dijo a sus padres que iba a confesarse en la iglesia del Sagrado Corazón de McAllen. Irene destacaba con frecuencia en la congregación debido a su belleza, y varios de sus miembros recordaron haberla visto en la iglesia esa noche. Al principio, cuando no regresó y sus padres no supieron nada de su paradero, pensaron que se había quedado en la iglesia para la misa de medianoche. Cuando eran las 3 de la madrugada e Irene aún no regresaba a casa, sus padres fueron al departamento de policía de McAllen para reportar la desaparición de su hija. El 18 de abril se descubrió un rastro de pruebas a lo largo de cientos de metros en una carretera de McAllen. Los transeúntes encontraron el bolso de Irene, su zapato izquierdo y su velo de encaje. Esto llevó a que las autoridades y los voluntarios llevaran a cabo la búsqueda más expandida hasta ese momento en la historia del Valle del Río Grande, lo que en parte es un reflejo de lo muy querida que era por la comunidad. Una mujer llamó a casa de los padres de Irene alegando ser ella, que había sido secuestrada y que se encontraba en un hotel en las cercanías de Hidalgo, pero todo resultó ser información falsa. Otro hombre ebrio le dijo a una camarera que había asesinado a Irene, pero resultó ser solo una broma de mal gusto. El 21 de abril, 5 días después de su desaparición, el cuerpo de Irene fue hallado en un canal a varios kilómetros de las evidencias que se habían encontrado. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue por asfixia. También pudieron constatar que había sido abusada sexualmente y salvajemente golpeada. Tenía moretones en ambos ojos y en la mejilla derecha. Para el momento en que fue asesinada, Irene tenía solo 25 años. Las evidencias que pudieron haber conducido a resolver el caso, como cabellos, sangre o semen, al parecer desaparecieron debido al tiempo que el cuerpo de Irene permaneció en el canal. Las autoridades interrogaron alrededor de 500 personas en varias de las ciudades de Texas, incluyendo delincuentes sexuales registrados, familiares, compañeros de trabajo y exparejas de la víctima. Realizaron más de 50 pruebas de polígrafo y ofrecieron una recompensa de $2.500 por cualquier información sobre su muerte, siendo este un monto mayor que cualquier otro ofrecido durante un caso de homicidio en el Valle del Río Grande. Los empresarios a lo largo del sur de Texas también ofrecieron $10.000 en recompensas. El sacerdote que escuchó la última confesión de Irene, el padre John Fate, que para ese momento tenía 27 años, fue sospechoso poco después del inicio del caso. Él había estado en la iglesia desde que completó su formación en el seminario en San Antonio. Los miembros de la iglesia informaron a los investigadores que la fila de espera para la confesión con el padre Fate
Fate se movió lentamente esa noche y que él estuvo fuera del templo varias veces esa noche. El canal fue drenado varios días después de que se descubrió el cuerpo de Irene, y entonces encontraron un visor de diapositivas de fotos de Fate. Los demás sacerdotes habían notado marcas de arañazos en las manos de Fate después de la misa de medianoche. También dijeron que era irregular que Fate llevara a Irene a la rectoría de la iglesia para escuchar su confesión. El padre John Fate fue sometido a la prueba del polígrafo y aunque inicialmente se concluyó que había pasado la prueba, después se determinó que los resultados no eran concluyentes. Inicialmente John Fate negó haber escuchado la confesión de Irene en la rectoría, pero más tarde lo admitió. Explicó que su ausencia del templo se debía a que esa noche se rompió los lentes mientras los manipulaba a la vez que escuchaba las confesiones, que había regresado a la casa pastoral de su iglesia a poca distancia en automóvil para comprar otros lentes y que cuando llegó no tenía la llave y tuvo que subir al segundo piso, y que debido a eso sufrió los arañazos en sus manos mientras escalaba por el exterior de la estructura de ladrillo. Cabe destacar que 3 semanas antes del crimen contra Irene Garza, otra mujer llamada María América Guerra había sufrido una agresión sexual mientras se encontraba arrodillada en la barandilla de comunión en otra iglesia católica cercana, y se rumoreaba que Fate era el responsable, pero los líderes de la iglesia local desalentaron a las personas a considerar la posibilidad de que un sacerdote pudiera involucrarse en un crimen violento. Fate admitió haber visitado a otro sacerdote en esa iglesia el día del ataque, pero negó haber agredido a María América Guerra. Tiempo después fue acusado de haberla violado, pero el juicio terminó con un jurado indeciso. En 1962, en lugar de enfrentarse a otro juicio, Fate presentó una declaración de no oposición a un cargo de delito menor de agresión agravada y pagó una multa de $500. Años después, dijo que no entendía que su declaración se consideraría una condena en el caso. Después del procesamiento legal en el caso de María América Guerra, Fate fue enviado a Assumption Abbey, un monasterio trapense de Missouri. Un abad le dijo al monje Dale Takeny que Fate había matado a alguien y le pidió que lo aconsejara durante algunos meses y que determinara si Fate tenía la disposición de convertirse en monje. Takeny dijo que Fate confesó haber lastimado a una joven y asesinado a otra, pero que no era su trabajo juzgar a Fate en ese momento. Pasaron muchos años antes de que la confesión de Fate fuera informada a las autoridades. Debido a que no se sentía cómodo con el estilo de vida de los monjes, Fate fue enviado a Jemez Springs, Nuevo México, a un retiro de tratamiento para sacerdotes con problemas dirigido por los siervos del Paracleto. Tras someterse a dicho tratamiento, Fate se unió a la orden y con el tiempo se convirtió en supervisor del centro. En la década de 1970, Fate dejó el sacerdocio. En esa misma década se casó, se mudó a Phoenix, Arizona, y tuvo 3 hijos. Trabajó en la Sociedad de San Vicente de Paul como voluntario de caridad alimentario durante 17 años. Durante todos esos años, el caso de Irene Garza se cerró por no tener avances, y continuó así por más de 30 años, hasta que, en 2002, Dale Takeny decidió que ya no podía mantener el secreto de la confesión de John Fate. Takeny pensó que el asesinato había ocurrido en San Antonio, debido a que Fate se había formado ahí, por lo que Takemy llamó a las autoridades de esta ciudad. Fue entonces que se reabrió el caso de Irene. El investigador de los Texas Rangers, Rudy Jaramillo, se puso en contacto con el padre Joseph O'Brien, un sacerdote que había trabajado con Fate en el momento del asesinato. En agosto del 2002, el examinador del polígrafo que había interrogado a Fate en 1960 dijo que cuestionaba los resultados informados. En el reporte inicial constaba que Fate había pasado la prueba, pero luego este fue editado diciendo que los resultados no eran concluyentes. El examinador siempre sintió que Fate estaba mintiendo. René Guerra, que fue fiscal de distrito en el condado de Hidalgo desde 1980 hasta 2014, decidió no llevar el caso ante un gran jurado hasta 2004. Tanto Takemy como O'Brien como Fate no recibieron citaciones en el caso. El gran jurado se negó a acusar a Fate. O'Brien, quien era en definitiva un testigo clave en el caso, murió en el año 2005. El fiscal de distrito, René Guerra, se negó a retomar el caso. Dijo que la investigación policial inicial había sido nefasta, que O'Brien sufría de demencia cuando fue interrogado y que Rudy Jaramillo le había dado a Takemy, de manera inapropiada, la ubicación del asesinato después de que el monje se equivocara diciendo que ocurrió en San Antonio. En otras palabras, para René Guerra, el caso de la violación y asesinato de Irene Garza estaba perdido y no pensaba arriesgarse tratando de conseguir una condena. Para ese momento, realmente parecía que nunca habría justicia para Irene.
pero en 2014 el juez Ricardo Rodríguez realizó una campaña para convertirse en el nuevo fiscal del distrito de Hidalgo, y el caso de Irene Garza se convirtió en un tema de interés para su campaña. Afirmó que quería justicia para la familia Garza y esperaba poder darle un giro al caso si salía elegido como fiscal. Durante los días que transcurrieron después del anuncio de votación, René Guerra buscó nombrar a Ricardo Rodríguez como fiscal especial en el caso de Irene Garza. Ricardo Rodríguez se negó, diciendo que prefería revisar la evidencia una vez que tomara la oficina del fiscal de distrito, cosa que ocurrió en enero de 2015. En abril de ese mismo año, anunció que el caso de Irene Garza quedaba abierto nuevamente, sin dar detalles sobre sospechosos o nuevas pruebas, y que varios de los empleados de su oficina estaban trabajando en el caso. En febrero de 2016, John Fate fue arrestado en Scottsdale, Arizona. Fue extraditado a Texas en marzo del 2016 y encarcelado en el Centro de Detención de Adultos del Sheriff del Condado de Hidalgo. Fate se declaró inocente. La fiscalía solicitó una fianza de $750.000. La defensa pidió una fianza de $100.000 y agregó que Fate tenía cáncer de riñón y vejiga en etapa 3. El juez Louis Angleterry fijó una fianza de $1 millón. En junio y noviembre del 2016 se llevaron a cabo las audiencias sobre el caso. En febrero del 2017, un juez fijó la fecha del juicio para finales de abril de ese mismo año. Fate permaneció en supervisión médica en la cárcel del condado de Hidalgo. En marzo, Takeni testificó contra Fate en una declaración cerrada. Cuando llegó abril, el abogado defensor de Fate presentó una solicitud para cambiar la sede, argumentando que su cliente no recibiría un juicio justo e imparcial en ese condado. Presentaron un documento de 700 páginas donde decía que los reporteros condenaron a Fate como un asesino y que solo había evitado el enjuiciamiento a lo largo de años porque la Iglesia Católica lo protegió. El 7 de junio se denegó la solicitud del cambio de sede por considerar que el imputado no había podido probar que existía un prejuicio contra él en la comunidad de Hidalgo. El 8 de diciembre de 2017, el jurado condenó a John Fate a cadena perpetua por el asesinato de Irene Garza. Fate fue encarcelado en la penitenciaría Stell Supermax, a 16 kilómetros al norte de Huntsville, Texas, y falleció por causas naturales el 12 de febrero de 2020. Lo lamentable y terrible de este caso es que un sacerdote se aprovechara de su posición para abusar y quitarle la vida a una joven devota, y a su vez que pasaran tantos años antes de que finalmente Irene Garza obtuviera justicia, pues apenas se puede decir que el culpable pagó algo por tan tremendo crimen. Bueno, y hasta aquí el caso de hoy. Como siempre digo, espero que les haya resultado informativo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que me ayudan muchísimo si me dejan un like, si se suscriben y activan todas las notificaciones para no perderse nada. Si van a comentar, por favor, sean respetuosos con todas las partes del caso. Estoy muy activa también en redes sociales, Facebook sobre todo y TikTok. En la caja de la descripción del vídeo tienen los links. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto para otro caso de sumario criminal.